Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar precisamente con este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata. Y hoy, siguiendo esa línea de excelencia en los disertantes, nos encontramos con el doctor Jesús Giordano Fraga de España. Bueno, doctor, primeramente decirle que en sesión plenaria lo hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, que es un gusto tenerlo aquí dada su capacidad y su prestigio, y sobre todo en el homenaje a un amigo común que es un extraordinario jurista y un mejor ser humano. Muchísimas gracias, vamos, me dejan ustedes conmocionados, porque yo no sé si lo sabe, yo soy mexicano de adopción, porque yo cuando lo cuento nadie se lo cree. Yo fui de viaje de bodas al DF, yo cuando esto lo decía en DF, pero y ADF pues es uno de los sitios más bonitos que yo he visto. Bueno, estuve en DF y luego en Siancán, en Yucatán. Ah, excelente. Que tampoco es mal sitio, ¿no? Valladolid, Mérida, Cobá, las ruinas de Cobá, bueno, espectacular. Así que he estado muchas veces y para mí, o sea, es un inmenso honor. Me gustaría decir algo antes de empezar. Sí, claro. Porque estamos hoy en el homenaje a Néstor, que merecidísimo homenaje. He de decir que jurídicamente incurro en causa de abstención porque soy más que amigo de Néstor, pero claro, con el beneplácito del maestro Caferata, quiero primero rendir homenaje a Ramón Ojeda Mestre, que desgraciadamente ha fallecido esta semana. Y para mí es una de las personas que he conocido que más me ha impactado. Es sin duda uno de los padres del derecho ambiental en el mundo, junto a Rogers en América, Paulo Alfonso Leme Machado, Guillermo Cano en Argentina, Nelson Hegel López Bello en Venezuela, Efraín Pérez en Ecuador y tantos y tantos y tantos que pusieron la primera piedra del derecho ambiental moderno, ¿no? Y luego, además, yo creo que Ramón Ojeda deja un gran legado, que son sus maestros. José Juan González es discípulo y todos los que vienen detrás de José Juan. Son dos personas, por cierto, fallecidas en México, porque yo creo que Brañes también era mexicano de corazón. Raúl Brañes era mexicano de corazón. Y Raúl Brañes y Ramón Ojeda son padres del derecho ambiental mundial. Y lamento muchísimo la pérdida. Este hombre era divertidísimo, que suele ser un signo de inteligencia, un grandísimo anfitrión, un grandísimo caballero. Y yo de él he aprendido muchas cosas, cosas jurídicas y cosas no jurídicas. A mí la gastronomía mexicana la he conocido, y no digamos las buenas bebidas mexicanas las he conocido de mano del maestro, y su profundísimo hacer, su profundísimo conocer el derecho ambiental es algo que queda ahí para los restos. Y quería empezar así, dándole un abrazo muy fuerte a toda la familia y a todos los discípulos, porque siento esta pérdida como personal. Perfecto. Perfecto, doctor. Excelente acotación. La verdad que sí, nos unimos a esa expresión. Doctor, el doctor Jesús Giordano Fraga de España es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, abogado del ICAS, director de la revista andaluza de Administración Pública y de la revista Medio Ambiente y Derecho, revista electrónica Derecho Ambiental, autor, entre otras publicaciones, de los siguientes libros: Protección del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado, Bosch, 1995, Nulidad de los Actos Administrativos y Derechos Fundamentales, Marcial Ponce, en Madrid, 1997, Reparación de Daños y Catastróficos, Catástrofes Naturales, Administración y Derecho Público, Seguros de Responsabilidad y Solidaridad, Marcial Pons, en Madrid, el año 2000, la reclasificación del suelo sin urbanizar, Thomson Reuter, Arandazzi, 2010, y director y autor de los libros colectivos El urbanismo de la crisis, la regulación de las edificaciones ilegales y el régimen de asimilación del urbanismo exterior, Madrid, Tecnos, en 2015, vulnerabilidad ambiental
vulnerabilidad climática en tiempos de emergencia, tirando con Loblan de Valencia 2020, autor de más de 70 estudios publicados en revistas especializadas, ha sido investigador principal en más de 70 obras y artículos 68-83 Law, que incluyen escritos de demanda, recursos, dictámenes e informes ante proyectos de normativa legal y reglamentaria en materia de medio ambiente, régimen local, urbanismo, incluidos ante proyectos de reglamentos de inspección y disciplina de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puertos, función, contratación administrativa, empresa pública con Consejería Vocal de Medio Ambiente de Andalucía como experto por orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, 11 de diciembre del 2020. Y hoy abordará el tema plásticos y microplásticos, un tema muy interesante. Doctor Giordano, ¿cuál es la dimensión del problema de los plásticos y de los microplásticos? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a la Academia, muchísimas gracias por poder estar presente en este merecido homenaje al maestro Caferata. Y creo que lo mejor es que vamos a verlo primero, porque sin duda vamos a ver en qué consiste el problema, porque yo creo que, bueno, hoy que están matando gente en Ucrania, la verdad que hay que poner las cosas... Es decir, la vida es el primer problema que tenemos los humanos, pero resuelto ese, que parece que no siempre está resuelto, el siguiente problema es el ambiental. Y dentro de los problemas ambientales, José, hay problemas que son de macroambiente y hay problemas que son de microambiente. Los maestros pioneros de derecho ambiental se dieron cuenta de esto y se fijaron en, primero, o sea, qué es un problema, en definir qué es un problema ambiental. Claro, como vamos a ver, hay bolsas de plástico ya por todo el ambiente disipados, las cifras ahí, estoy compartiendo una presentación para ilustrar los datos. Pues ahí ven, es una barbaridad, vamos. Va a haber en el 2050 más plástico que pescado. Esto es una cosa alucinante, ¿no? Fijaros cómo es algo además que cada minuto se echa un camión de basura lleno de plástico al mar, cada minuto. Y claro, esto ha hecho, es un dato muy conocido, que en el Pacífico Norte existe ya una isla de plástico, de residuos plásticos. Le llaman el gran parche de basura del Pacífico, The Great Pacific Garbage Patch. Y esto es una isla de plástico. He puesto ahí dos ejemplos de cifras para ver la dimensión del problema. 800 veces la Torre Eiffel o el peso de 14.000 Airbus. Eso es lo que estamos arrojando. A mí me viene aquí a la cabeza el pensamiento de Noah Seidel, el jefe indio Noah Seidel, cuando decía que si el hombre escupe a la tierra, se está escupiendo a sí mismo, y tanto, porque esto que le estamos haciendo a la madre tierra, la tierra nos lo va a devolver. Y una de las formas que tiene de devolverlo son los microplásticos. Ahora veremos que los microplásticos, que es el otro gran problema, probablemente legislación antiplástico hemos tenido mucha, desde hace mucho tiempo. Es más reciente el fenómeno de los microplásticos, que están presentes ya en todo el ambiente. Es una cosa impresionante. Es que se acaba de descubrir que hasta en las zonas, digamos, virginales de la Tierra, los polos, hasta allí han llegado la contaminación por microplásticos. Y hay un estudio que ha hecho una universidad australiana de Newcastle y da unas cifras que son horrorosas, porque dicen que, claro, esta mierda que estamos echando al ambiente, el ambiente nos la devuelve, porque cada semana estamos comiendo 5 gramos de plástico. Al año
es 1/4 de kilo de plástico. Y la verdad que el plástico se descompone cuando es oxodegradable, por oxidación, se va partiendo en partículas que acaban en las personas. Nosotros, como estamos arriba de la cadena, es como lo mismo que pasa con los metales pesados. Que ahí, por cierto, ahí es donde está el origen, o uno de los orígenes del derecho ambiental moderno, la enfermedad de Minamata, que es por mercurio, en la bahía de Tokio. Bueno, pues se sospecha que los microplásticos pueden ser cancerígenos, teratogénicos, porque ahora ya que hemos hecho un estudio más profundo, pues se ve que están en todos los ambientes, pero también ya en el propio ser humano, en los tractos digestivos de todas las especies y de las embarazadas. Y ahora mismo este problema es mucho más terrestre, que así como los plásticos acaban en el mar, porque van por las aguas al mar, como dice el poeta, todos los ríos acaban en el mar, pues el microplástico está entre 4 y 23 veces más presente en la Tierra. Bueno, pues esta es un cuadro sinóptico, porque de los plásticos conocemos más el origen, ¿verdad? O sea, normalmente vienen o de los envases, de los envases de un solo uso, de las bolsas de plástico, los plásticos que se usan en agricultura, los plásticos que se usan en la pesca, que el 85% de la basura que hay en el mar es plástico. De esto, el 27% proviene de la pesca, nada más y nada menos. Y ahí, sin embargo, en esta figura que he preparado, se ve que el microplástico tiene un origen muy distinto. O sea, ahí se ve cómo algunos microplásticos provienen de los cosméticos. Esto, gracias a Dios, ahora lo veremos, se está prohibiendo en los ordenamientos, se llaman las microperlas, que por ejemplo están en una cosa, seguro que ninguno de nosotros lo había pensado, en la pasta de dientes. En la pasta de dientes hay microperlas de microplástico. En la cosmética, en las sustancias exfoliantes, pero hay muchas fuentes de microplástico. No solo en la cosmética, sino en la agricultura, para productos químicos, para semillas, o del otro lado tenemos los plásticos que son oxodegradables, que se van partiendo hasta formar distintas partículas. Ahora lo veremos, que legalmente son de un mínimo de 5 milímetros, para que se hable de microplástico. Hay una fuente que es brutal, en tierra sobre todo, que son los textiles, las fibras textiles que se descomponen y generan microplásticos. Los elastómeros, que están, por ejemplo, en las suelas de los zapatos o en los neumáticos, y las partes de plástico que están en toda la industria del packaging. Ahora veremos una legislación muy divertida que se está aprobando en distintos países al respecto. Pues no sé, José, este es el problema. Doctor Giordano, una vez abordado profundamente las dimensiones de este problema de los plásticos y microplásticos, precisamente, ¿cuál ha sido la reacción en Estados Unidos en relación al tema? Bueno, pues a mí me gusta mucho el derecho norteamericano. Bueno, a mí me gusta mucho todo el derecho, la verdad, pero he de reconocer que en derecho ambiental el derecho norteamericano ha marcado la pauta, porque basta ver nuestros ordenamientos. En Europa, la primera directiva de evaluación de impacto ambiental es del 86, de 1986. La National Environmental Policy Act, que curiosamente impulsó Nixon, de Dirty Tricky que le llamaban, el sucio Richard, pues impulsó la National Environmental Policy Act en 1969. Fue como consecuencia de unos desastres ambientales gigantescos, que están hasta en el pop, porque han pasado a la música popular. El río Cuyahoga salió ardiendo
un río salió ardiendo. Entonces esto hizo que creciera la conciencia ambiental y que se empezaran a aprobar leyes. Y desde entonces siempre han llevado la primacía. Fijaros que esto en plásticos, si nos vamos a Estados Unidos, fijaros que la primera ley de microplásticos tiene ya 7 años. La Microbit Feed Water Acts. Las microperlas, microbits, son microperlas de plástico y se prohíben, y además es una cosa muy interesante, porque claro, el problema que tiene la legislación ambiental en todos los países del mundo, en todas las regiones del mundo, en todos los espacios económicos del mundo, es que tiene que conjugarse con otros derechos y libertades económicas. Entonces, claro, es muy delicado que por muy bien intencionada que sea una legislación, cree una compartimentalización del mercado. Esto es lo que en derecho norteamericano se llama la Commerce Clause, la cláusula de comercio, que está en todas nuestras constituciones, de que no se pueden adoptar medidas que directa o indirectamente impidan la libre circulación de bienes. Entonces, es muy interesante que esta ley lo que dice es, oiga, mire usted, usted no puede introducir prohibiciones en esta materia, salvo que sean las mismas que la nueva ley federal que ha entrado en vigor, como diciendo, esto es un problema ambiental fortísimo, pero es un problema que incide la libre circulación. Entonces, se federaliza el problema. A mí, como tenemos hoy seguro que entre los oyentes tenemos a jóvenes, que es donde está el futuro, porque yo cuando usted, José, ha leído mi currículum, lo que he pensado es qué viejo soy ya, porque si uno no es un genio, y yo no lo soy, la única forma de hacer las cosas que usted ha leído es llevar mucho tiempo trabajando, ¿entiende? Entonces, lo único que significa es que yo ya estoy ya presidiendo tribunales de tesis, que es lo que yo veía cuando yo era joven a los mayores, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta mucho sembrar, ¿no? Yo hoy quiero sembrar. Hay una herramienta que no sé si la conocen, que es, bueno, en primer lugar, el derecho federal es muy interesante, pero yo creo que en Estados Unidos, donde está realmente, como aquí en España decimos, creo que en México lo dicen igual, donde se bate el cobre, en el derecho de los estados. ¿Por qué? Porque realmente Estados Unidos tiene cosas muy malas, tiene cosas muy buenas. Para mí, por cierto, el presidente acaba de quedar como uno de los más listos, porque ha sido el único que se ha dado, vamos, él y un amigo mío cubano son los únicos que han visto venir lo que iba a hacer Putin. Eso hay que reconocerlo, las cosas como son, porque todos pensábamos que no iba a pasar nada, ¿verdad? Menos Biden. Bueno, pues, y mi amigo cubano. Bueno, pues les digo que en el derecho de los estados es donde está. Entonces, hay una página que es muy interesante, que ojalá lo tuviéramos esto en todos los países, que es una conferencia de las asambleas legislativas de los estados. Es la National Conference of State Legislatures. Perdonen mi pronunciación, porque yo soy andaluz del sur de España y hablo fatal inglés. Yo sé que ustedes en México hablan el inglés casi mejor que el propio mexicano. Bueno, pues en esta herramienta, ahí he puesto la dirección en internet, pero vamos, hoy con poner en Google National Conference of State Legislatures, ya sale todo. Bueno, pues ahí hay una base de datos que es súper interesante, donde están todas las iniciativas legislativas que se están haciendo ahora, algunas aprobadas, otras pendientes de aprobación o incluso rechazadas. Pero vamos, es un laboratorio de ideas espectacular, que realmente para esto sirve un Estado federal. Se llama el federalismo cooperativo. Entonces, los estados son, digamos así, experimentos de legislación, son
conejillos de India donde se experimenta, pero claro, esto permite la innovación del ordenamiento. Entonces, he cogido una muestra para que se vea lo que se está haciendo, que es súper interesante. Entonces, hombre, hay muchas cosas que también se están haciendo en Europa, que es prohibición. Entonces, por ejemplo, vamos, ahora mismo se van a prohibir, y se están prohibiendo plásticos de un solo uso. Esto es, California ha sido pionera en esto. Y lo más alucinante es que ahora ya están extendiendo estas prohibiciones, como vamos a ver, más allá de lo que nosotros conocemos o podemos imaginar. Ahí tienen una, por ejemplo, que a mí me ha hecho mucha gracia cuando la he visto, José, porque yo lo estoy haciendo sin que haya ley en España. Porque la verdad que a mí me gusta mucho el derecho ambiental, pero también soy ambientalista, aunque como todo ser humano tengo mis incoherencias. Pero yo, por ejemplo, lo del reciclaje, para mí es una religión. Entonces yo muchas veces, ahora cuando voy a comprar, el envase se lo dejo a la tienda. Yo me llevo el producto y le dejo el envase. Bueno, pues esto, fijaros, hay una ley en California donde ya se dice esto. Mire usted, hay que permitir al consumidor que si no lo desea, pueda dejar el envase en la tienda. A mí esto me parece una revolución. Porque, José, el futuro de nuestro planeta no lo van a hacer los gobiernos. Me temo que eso no es así. Yo creo más en los ciudadanos. Entonces, y que los ciudadanos tengamos opciones de hacer esto. Para mí esto es transformador, porque si nos dejan elegir, no tengo duda de que muchos vamos a hacer esto. Vamos a decir, no queremos envase, ahora veremos. Eso hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo, consagrando este derecho de elección del consumidor. Pero hay otras formas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de prohibiciones en Georgia, de las espumas de poliestireno, que son muy agresivas ambientalmente y fuente de microplásticos, por cierto. Pero aquí os voy a destacar unas verdaderas perlas de derecho estatal. Bueno, nos podríamos perder. Hay 162 leyes aprobadas en 2022 en el ámbito de los estados en relación con plásticos y microplásticos. O sea, no tenemos tiempo de verlo, como comprenderéis. Por eso he destacado a mí lo que me ha llamado la atención, porque lo veo como líneas a seguir. Por ejemplo, esto que hemos visto de la elección del consumidor, pero mirar esta. Esta es una ley que hace que sí que hay impuestos a los plásticos. Eso ya lo tenemos en muchos países. Pero, ojo, estos sí que son impuestos verdes, porque no van a la caja general del Estado. No es un ingreso presupuestario más, sino que tiene una afección, para educación ambiental, para un fondo de educación ambiental, o sea, para retroalimentar la cadena. Entonces, esto va a un fondo especial de administración dedicado al medio ambiente. No para pagar fiestas donde se come caviar, ¿me entienden? Sino afectado a un fondo ambiental. A mí me gusta mucho esta de Hawái también, porque es mucho más de lo que parece. Están prohibiendo los balloons, que son ahí falta una O, son los globos. Y ahora solo se van a permitir globos para uso científico. Entonces, claro, si os dais cuenta, aquí hay una revolución impresionante, porque el medio ambiente, los bienes ambientales, los grandes sistemas, la atmósfera, el mar, son, como decían los romanos, res communes omnia, cosas que pertenecen a todos. Entonces, José, cuando tú y yo éramos niños y nuestros padres nos compraban un globo, es que jamás nos preguntamos dónde puñeta iba ese globo.
pero resulta que el globo se lo lleva el aire y una de dos, o acaba estrellado en la Tierra, cuando se desinfla o se pincha, porque explota, porque sube a capas altas de la atmósfera y cae en la Tierra o en el mar. Y es mierda. Entonces, de acuerdo que a todos nos ha hecho mucha ilusión ese globo que nos compramos, pero es una cosa que es insostenible, es una práctica ecocida. Entonces, bueno, a ver, globo sí, pero para la ciencia. Pero vamos a hacer un balance de decir lo que es permisible y lo que es permisible desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. Entonces, a mí esto me parece una iniciativa que pone en su sitio las decisiones. Y esta, a mí me gusta mucho, ahora vamos a ver dos iniciativas, una de New Jersey, y otra del estado de New Jersey y otra del estado de Nueva York. La de New Jersey es dedicar financiación obtenida a través de impuestos, dedicando eso a educación para la desplastificación. Y la última, de Nueva York, por poner una última, esta es, si os veis, darle una vuelta de tuerca a la lucha contra los plásticos. Porque hasta ahora, aquí, por ejemplo, en España, te cobran ya las bolsas cuando vas a comprar. Y te venden bolsas de tela para que no uses bolsas de plástico. Pero fijaros que esta ley de Nueva York extiende ya lo de las bolsas a los restaurantes. Lo cual es muy importante porque ¿no? Ahí, en Estados Unidos, yo creo que eso es una costumbre que se ha acabado extendiendo a todo el mundo. Lo de el back dog, la bolsa para el perro, es llevarte las sobras del restaurante. Pero claro, si te las llevas en una bolsa de plástico, pues por un lado estás haciendo bien, porque estás haciendo consumo responsable, pero por otro lado estás generando un plástico innecesario. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en Estados Unidos, José. Gracias. Muchísimas gracias. Ya que se ve la reacción norteamericana en relación a este problema, ¿cuál ha sido específicamente la reacción ya en Europa, doctor Giordano? Vamos a ello. Realmente esto el tema de los plásticos está dentro del derecho de los residuos. Entonces, nosotros, desde hace mucho tiempo, en Europa, como sabéis, legisla la Unión Europea a través de directivas y luego los estados aprueban leyes que transponen las directivas europeas. Normalmente los estados suelen copiar la directiva europea y la ponen en su boletín oficial, ¿vale? Entonces, la última hornada de legislación es esta que estamos viendo. Son directivas. Voy a dejar la presentación en manos de la organización por si alguien la quiere, la pida, que se la demos, ¿vale? Perfecto, gracias. Bueno, pues ahí tenéis las directivas que son de 2018, que va sobre residuos, vertederos, envases y residuos de envases. Son familias. Hay una legislación general y luego hay una legislación por familia. Les recomiendo, si quieren profundizar en este tema, que sigan al profesor Alenza, que es el residuo man, vamos, es el tío que más sabe de residuos en España y yo creo que en Europa es un grandísimo especialista en derecho de los residuos. Bueno, pues esa, digamos que sería la legislación general. Pero ahora ha habido una directiva más reciente, específica en materia de plásticos, que es de 2019. Y ahí es donde se intenta poner medidas. Realmente no ha cambiado mucho el derecho ambiental de este siglo XXI con respecto al del siglo XX, porque fijaros que son objetivos de reducción, de prevención. Vamos a producir menos plástico, de reciclaje, de reducción, las 3 R's del derecho de residuos. Pero a mí esto me recuerda a la Clean Water Act, porque
todas las aguas limpias para tal año. Bueno, pues aquí se fijan unos objetivos, fijaros, de reciclado de los residuos domésticos, un 55% en el 2025, un 60% en el 2030, un 65% en el 2035. Luego es muy probable que estos objetivos no se alcancen, pero son importantes, porque ¿qué es la vida si no tenemos objetivos? Si no tuviéramos objetivos, ninguno de nosotros habría estudiado, ni habría escrito, ni habría viajado. Las cosas se hacen porque tenemos... yo quiero dedicarme a la universidad, quiero hacer investigación en derecho ambiental. Claro, si yo me programo ese objetivo, voy haciendo cosas. Si uno no se fija en ningún objetivo, pues estaremos todos haciendo lo que nos gusta, que es pasear por la naturaleza o tomar, como me enseñó Ramón Ojeda, buen don Julio reposado. Con sangrita. Bueno, ahí tenemos cómo esta ley, las directivas del 2018 y la última directiva que hemos visto, ahora mismo se están transponiendo en España. Y esta realmente lo que hace es traducir esos objetivos. O sea, por ejemplo, ya a partir del 1 de enero de 2023 queda prohibida los plásticos. Y además te lo tienen que cobrar y tiene que aparecer en el ticket como una cosa diferenciada, en el ticket de compra, para controlar si se cumple o no, ¿comprenden? Fijaros que hay una cosa que es muy interesante, que va en la línea que hemos visto antes en Estados Unidos, de fomentar prácticas de consumo sostenibles. Por ejemplo, con el agua. Vamos a ver, yo no soy un santo, yo reconozco que bebo agua embotellada, me gusta mucho el agua mineral, pero ambientalmente es un disparate. Y aparte, aquí en España tenemos muy buena agua de grifo, pero esto es algo que es insostenible. No todo. Esto es como cuando se decía que si los chinos usaran el papel higiénico en su higiene íntima, acababan con los bosques del planeta, porque claro, son 1.000 millones de personas. Pues claro, si todos nos ponemos a beber agua embotellada, esto es un desastre. Entonces, ¿cuál es lo que se está haciendo? Pues incidir para que los productos se tomen a granel, incluida el agua. Y ahora en un restaurante les van a obligar a que tengan agua no envasada, para que cuando tú vayas al restaurante puedas pedir agua y no tenga que ser agua envasada. Yo creo que son unas cosas muy interesantes, ¿no? Fijaros, hay un impuesto para plásticos de un solo uso de 0,45 euros por kilogramo. Y ahí se va a recaudar, hay una previsión de recaudar más de 700 millones de euros. Y luego, esto, yo que he sido fumador, lo siento, pero yo de joven era tonto. No es que tampoco haya mejorado mucho con la edad, pero bueno, desde luego de joven fui tan estúpido como para fumar. Y esto es una fuente de plásticos y de microplásticos por los filtros que llevan los cigarros. Entonces ahora se va a permitir que los ayuntamientos puedan establecer limitaciones para fumar en la playa, porque no nos engañemos, si se puede fumar en la playa, las colillas acaban en la arena. Y es un residuo que además tarda muchísimo en degradarse y que cuando se degrada, como son plásticos oxodegradables, acaban convirtiendo en microplásticos que van al mar, que van a los peces y que nos los acabamos comiendo. Entonces, la verdad que a mí de que se permita a los ayuntamientos que prohíban, me parece una cosa muy divertida. Porque en realidad lo voy a criticar en mi uso de la libertad de cátedra. Claro, esto es como con las medidas anti-COVID. No sé si ha pasado lo mismo en México, José, pero aquí lo que ha hecho el gobierno central, es decir, bueno, esto de poner limitaciones de horarios y tal, esto no es muy popular. Que lo hagan los otros. Yo no lo hago, que lo hagan los otros. Claro. Yo reparto las ayudas públicas. Yo me pongo las medallas. Ahora, fastidiar al ciudadano que lo haga otro, el ayuntamiento. O sea, que le prohíban fumar en la playa, que lo haga el pequeñito, el ayuntamiento, no yo. Hombre, por Dios. O se fuma en la playa o no se fuma en la playa, pero yo creo que eso no debe de decidirlo un ayuntamiento. Eso debe ser una legislación, para que nos entendamos, federal. Bueno, pues esa ha sido la reacción en
en España. En microplásticos, en microplásticos, nosotros estamos a expensas de lo que está haciendo la Unión Europea. La legislación es de 2019. Algunos estados, que ahora ya se han salido de la Unión Europea, pero por ejemplo el Reino Unido, Gran Bretaña, empezó en 2016 con la Microbead Fair Waters Act. Esto es para las microperlas de los cosméticos, que como hemos visto es una de las fuentes, no la única, pero una de las fuentes más importantes de los microplásticos. Y esos son las microperlas de plástico de partículas de 5 milímetros o menos, y que se utilizan como exfoliantes o para las pastas de dientes. Bueno, pues esta ha sido la reacción europea en plásticos y en microplásticos. Como veis, ahora, de la mano del concepto de la economía circular, que es un concepto que muchos critican, pero a mí me parece que lleva con independencia de las críticas doctrinales, yo creo que lleva una idea buena, ¿no? Como antes se hablaba de las leyes de la sociedad reciclada, como en Japón, que tienen una ley donde hacen una recogida separada de 41 tipos distintos de residuos, ¿no? Pero a mí me parece que esto de una economía que reusa circularmente los recursos es un buen concepto porque nos lleva a una nueva relación con el medio ambiente, José. Jesús, ya que has abordado con profundidad este conflicto, este problema dimensionado en los alcances y se ha visto pues la reacción norteamericana y europea, ya en específico en España, en tu país, ¿cómo se ha reaccionado en relación a las dimensiones del conflicto, de este problema tan grave? Básicamente por la ley esta que transpone la directiva que estamos diciendo, ¿no? Que es una ley que adopta medidas muy fuertes. Por ejemplo, el que se prohíben determinados utensilios de plástico, es de un solo uso, como las pajitas, los vasos. Esto la verdad que es... Yo no sé cómo hemos caído la humanidad en esto, José, porque realmente es absurdo usar platos de plástico pudiendo usar un plato que puedes lavar. Es que no tiene sentido. O sea, ¿por qué? ¿Por no lavar? Vamos, me parece a mí que es algo que no tiene sentido. Entonces, está haciendo lo que hace el derecho de la Unión Europea, lo que hace la directiva, prohibir los plásticos de un solo uso, y luego pues transponer los objetivos que hemos visto de la Unión Europea. Como Estado que somos miembros de la Unión Europea, nos obligan. Entonces, esos objetivos, una vez que se apruebe la ley de residuos y suelos contaminados por una economía circular, pues van a estar. Y luego, pues esto, la prohibición de las bolsas de plástico y de su entrega gratuita, el tema de lo del agua envasada, el impuesto y, como hemos visto por último, esta prohibición a la que aludía del tabaco en las playas, que se deja en manos de los ayuntamientos, cosa que no me parece correcta. Perfecto. Ya viendo toda esta situación, todo este planteamiento dimensionado, el problema, cómo de alguna manera regulado Estados Unidos, específicamente España, en la Unión Europea, Europa, ¿cómo deberían ser, de acuerdo a tu perspectiva y tu pericia, los lineamientos futuros de la regulación atendiendo la naturaleza y el grueso del conflicto y del problema que tenemos en relación precisamente a plásticos y microplásticos, Jesús? Bueno, pues ahí ya es la parte más bonita, digamos, porque es la que nos obliga a pensar. Yo creo que las cosas que se están haciendo van en la buena línea. Entonces, voy a hacer una reflexión que seguro que muchos de los que nos están escuchando, muchos de los que vayan a escuchar esto, seguro que lo han pensado. Yo tengo la convicción de que hemos vivido en un absoluto error. Porque cuando yo era pequeño,
el plástico era moderno. Era como un avance. No, plástico de un solo uso. Vasos, pajitas, tal. Era la modernidad. El plástico es la modernidad. El coche, la modernidad. Entonces, se veían imágenes de los chinos que iban en bicicleta y todos pensábamos, son un pueblo atrasado, van en bicicleta. Bueno, pues hoy resulta que el plástico es una mierda, nunca mejor dicho, y que los países más avanzados del mundo se mueven en bicicleta. Todos los países del norte de Europa, y ahora en España el movimiento es muy fuerte, haciendo carriles bicicleta. Hoy la movilidad urbana vuelve a basarse en la bicicleta. Entonces, ha habido un cambio total de visión del mundo, de lo que es moderno y de lo que es antiguo. Yo lo que tengo claro es que lo mismo que tenemos que ir a una sociedad descarbonizada, tenemos que ir a una sociedad desplastificada. Tenemos que ir hacia un estado ambiental descarbonizado y desplastificado de derecho. Yo creo que, como todo problema ambiental, y el de los plásticos y de los microplásticos no es diferente, la clave es la educación. La clave es la educación. Es un poco triste lo que te voy a decir, José, pero nosotros estamos podridos ya. Toda persona que tiene más de 10 años, somos causa perdida. Pero los niños no, los niños son el futuro. Entonces, basta ver cómo las nuevas generaciones que están recibiendo una muy buena educación en este aspecto, están cambiando totalmente. Y hoy, comportamientos que en otra época hemos considerado, pues un globo, le compro un globo a mi niño. Te aseguro, José, que eso con educación no se va a hacer en el futuro, porque son gente que está recibiendo esos valores desde muy pequeñitos y que los está interiorizando. Es como cuando se aprende un idioma, José. Tú ya has visto lo mal que hablo yo inglés porque lo aprendí a partir de los 20 años o de los 25 años. Ahora, si yo, como mis hijos, que así lo han hecho, han aprendido inglés desde pequeño, pues son bilingües. Pues con el medio ambiente pasa un poquito igual. Yo creo que la clave está en las decisiones individuales. Entonces, esta sociedad reciclada, esta sociedad de la economía circular, lo que tiene que hacer es incentivos económicos e impuestos. El palo y la zanahoria. Esto ya está inventado. Y atajar una cosa muy importante, que es el propio diseño de los productos. Atajar el problema desde la fase de diseño de los productos. Hay muchos plásticos que están hoy en el packaging. Eso se puede cambiar muy fácilmente. Para mí los microplásticos, José, son los nuevos clorofluorocarbonos. Esto es algo, ¿comprendes?, que es perfectamente posible de eliminar, como se hizo con los CFCs. Os recuerdo a todos que este es uno de los grandes éxitos en la historia del derecho ambiental, el protocolo de Kioto. El protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal prohíbe los CFCs, los clorofluorocarbonos, que estaban dañando las capas de ozono. Y se buscó un sustituto inocuo para la capa de ozono. Y esto se ha hecho. Por cierto, siempre que se ha hecho, siempre se ha dicho, así ocurrió, por ejemplo, con la gasolina sin plomo, que se sustituyó por aditivos, porque como el plomo, como buen metal pesado, es muy contaminante, aparte que produce una enfermedad que se llama el saturnismo, que dicen que es lo que tenía Van Gogh, de comer las pinturas con plomo. Tenía la manía de chupar los pinceles y como los óleos tenían en esa época una base de metal pesado, de plomo, acabó desarrollando saturnismo. Por eso se cortó la oreja. Bueno, pues el plomo de la gasolina se sustituyó. Y dijeron, no, eso va a ser carísimo. Los CFC, no, eso va a ser carísimo. No, pues queridos amigos, los plásticos hay que sustituirlos. Y por cierto, en México tengo entendido
que hay una investigación importantísima en esa materia de buscar sustitutos a partir de fibras vegetales. Eso va a ser un éxito, sin duda. Los plásticos se pueden sustituir. No se trata solo de prohibir. Hay que, lo que es la prevención, como siempre en derecho ambiental, procurar que en los procesos de todo tipo se usen menos plásticos y sustituirlos cuando se pueda. Mirad, ahí tenéis una referencia bibliográfica. De todas maneras, pongo la presentación a disposición de la organización. Bueno, quiero darle un grandísimo abrazo a Néstor, que ahora voy a hablar con la mano en el corazón. Yo, desde el momento en que lo conocí, llegué a la conclusión de que Néstor es mi hermano. Y la verdad que es un jurista impresionante. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo en vivo y en directo, lo leo es un verdadero monje del derecho ambiental. Yo os puedo contar la intimidad de que recibo chats suyos sobre nuevas leyes, sobre todas las noticias a cualquier hora del día o de la noche, y no soy el único. O sea, es un apóstol del derecho ambiental y una grandísima persona, un tipo divertidísimo, y que estoy deseando de no solo abrazar intelectualmente como he hecho hoy a través de esta sesión, sino de hacerlo personalmente, bien allí o aquí, que no se lo pasó mal la última vez que estuvo. No, y qué agradable, ¿no? Sobre todo que no es empatía académica, pero esa gran amistad que los une a cada uno de ustedes con él y a mí en lo personal también, porque reitero, es un tipo solidario, es una persona amable, agradable, simpática, como dices, Jesús, y qué bueno que se detenga pues el detalle importante, la justicia dentro de una organización, de reconocer trayectorias tan distinguidas como la del doctor Caferata. Pues muchísimas gracias, Jesús. Es un privilegio haberte tenido aquí en este escenario, disertando en un tema tan importante, tan de reflexión y tan de conciencia, y que podamos dimensionar el problema, veamos cuál ha sido las reacciones en normativa y cuál es ese aporte para decir estos son los lineamientos que deben operar a futuro, sobre todo dándonos cuenta del problema que tenemos con estas cuestiones. Muchísimas gracias por haber estado hoy precisamente siguiendo este margen de excelencia, esta seguidilla de conferencias extraordinarias en el Congreso Internacional de Derecho Ambiental, en homenaje a nuestro amigo común Néstor Caferata. Pues un gran abrazo desde España, que hoy es el día de la fiesta de Andalucía, de mi región. Así que un abrazo grande desde aquí, en andaluz. Felicidades. Pues hoy tuvimos con nosotros en el marco del Congreso Internacional de Derecho Ambiental, en homenaje al doctor Néstor Caferata, al doctor Jesús Giordano Fraga de España, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y director de la Revista Andaluza de Administración Pública y de la revista Medio Ambiente y Derecho. Muchísimas gracias y mañana continuamos con la siguiente entrevista.